Se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 5 se encuentra a disposición de los diputados para que la revisen, y ahora la secretaria dará lectura a la cuenta. Buen día. Se ha recibido solamente un correo del jefe de gabinete del Contralor General de la República, mediante el cual solicita excusar al Contralor por su inasistencia, ya que su agenda se encuentra comprometida. Eso es todo, Presidenta. Quiero también agregar que el Contralor manifestó que no podía venir. Yo hablé con su jefe de gabinete, pero sí él tenía disponibilidad el día 12 de junio. Lo dejo ahí para que lo anoten en el acta. Y ofrezco la palabra a los colegas si quieren sobre la cuenta. ¿No hay palabras? ¿No? Y ahora sobre puntos varios. Colegas, ¿algo que decir al respecto? Secretaria, yo lo que le quiero pedir en puntos varios es, si no me equivoco, esta sería la última sesión y tendríamos que ver la posibilidad de ampliarla. Entiendo que hay que tomar acuerdo al respecto, dado que, bueno, lo que les decía yo, el Contralor puede venir el día 12 de junio y está pendiente también la coordinación con el subsecretario Monsalve, quien nos había dado una fecha y hora, inclusive habíamos cambiado el día de la reunión, para que él pudiese participar. Y también está pendiente lo de la ministra Vallejo, que entiendo no se lograron comunicar con ella, ¿no? Pero no está acordado. Lo de la ministra... ¿No está acordado? No está acordada la invitación. Pero se había llamado. Sí, se había llamado, pero se había llamado a la ministra y no lograron... Se consultó en forma extraoficial, pero no está en acuerdo. ¿Y en la forma extraoficial dieron alguna respuesta? No, ninguna. No dio respuesta a la ministra Vallejo. Eso que quería dejarlo establecido y claro también. ¿Ya? ¿Alguna palabra al respecto? Sí, diputada Mix. Gracias, Presidenta. Primero, no sé si es por unanimidad o no, pero yo no voy a dar el acuerdo por extender esta comisión investigadora, porque nosotros hemos estado aquí al pie del cañón cada una de las sesiones. Si hay un sector que abandonó esta comisión, no fuimos nosotros. Segundo, jamás ha sido acuerdo de esta comisión invitar al subsecretario Monsalve ni a la ministra Vallejo. Fue propuesto por la presidencia, pero eso no se terminó de acordar. Y tercero, si hay algunas preguntas que le podamos hacer llegar al Contralor, también se las podemos hacer llegar por escrito y que las acompañe a través de un oficio. Así que no es necesario extender esta comisión investigadora. Eso nada más, Presidenta. Muchas gracias, diputada Mix. Bueno, en relación a los invitados, de acuerdo al acuerdo de la primera comisión cuando se constituyó, me entregaron facultades para poder organizar y hacer las invitaciones. En estricto rigor, si revisamos las actas, yo no necesitaría acuerdo para citar al subsecretario Monsalve ni a la ministra Vallejo. Pero, considerando eso y también para poder tener un buen trabajo en la comisión, es que se le consultaron a ellos si podían venir, y el subsecretario Monsalve no tuvo ningún problema, inclusive puso fecha, horario, que en su momento no pudo. Pero no necesito el acuerdo de la comisión para hacer las citaciones a ambos funcionarios del gobierno. ¿Ya? Presidenta, ¿le pido la palabra? Sí, el diputado Coloma. Gracias, Presidenta. Yo solo una duda, preguntarle a la Secretaría. En caso de que quisiéramos enviarle un cuestionario al presidente de la República para que conteste respecto del otorgamiento de los indultos presidenciales, ¿cuáles son la cantidad de firmas o de parlamentarios que se requieren para poder hacer esto? Puede ser uno, tienen que ser mayoría, 4, porque hay distintos quórums para poder enviarle. Y a mí me gustaría que fuese el propio presidente el que empezara a responder de un hecho que fue evidentemente propuesta de él. De hecho, fue parte de su promesa de campaña. Me gustaría saber y preguntarle a la secretaria cuál es el quórum que se podría necesitar o si se requiere, quizás no, para poder enviarle un cuestionario al presidente de la República. Muchas gracias, Presidenta. Ahí le van a responder, diputado Coloma.
Dice las citaciones y solicitudes de antecedentes serán acordadas a petición de 1/3 de los miembros de la Comisión Especial Investigadora. Eso es lo que dice el reglamento. Perdón, entonces, una pregunta, Presidenta, solo una pequeña aclaración. ¿Un tercio para estos efectos se entiende 4 o 5? Porque somos 13, 4, en algunas veces, creo que es 4, pero solo para estar seguro. Cuatro. ¿No es 4? No, es que no se escucha. Cuatro. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado Ramírez y luego la diputada Frías. Gracias, Presidenta. Como primer punto, concordando con la diputada Mix, yo creo que efectivamente quienes hemos participado de manera activa en esta comisión investigadora, está bastante claro cómo fue el procedimiento respecto de la entrega de los indultos, quienes participaron de los mismos. Han estado todos los funcionarios, tanto de Gendarmería, del Ministerio de Justicia. Yo entiendo las motivaciones que podrán tener algunos, más bien político-publicitarias, para mantener activa esta comisión investigadora, pero respecto al mandato mismo de la comisión, no tiene ningún sentido, por una parte, prorrogar la comisión investigadora. Yo creo que ya están todos los antecedentes a la vista, y segundo, yo también difiero respecto del acuerdo que existe para citar en este caso al subsecretario Monsalve y a la ministra Vallejo. Eso no ha sido en ningún caso discutido. Es más, todos los miembros de esta comisión remitimos a la Secretaría el listado de posibles invitados, y sesión a sesión hemos ido precisamente viendo qué invitados o no van a participar. Entonces, quiero aclarar ese punto porque creo que reglamentariamente no está ese acuerdo. Y segundo, que también manifestar en este caso mi voto en contra si es que se busca efectivamente la prórroga. Gracias. Diputada, perdón. Gracias, Presidenta. También en el mismo sentido, yo creo que hemos estado sesiones con unas latas explicaciones respecto del procedimiento, respecto a los indultos, resolviendo dudas en torno a la tramitación, despejando lo político de lo jurídico en este caso. Y por otro lado, y por lo tanto me parece que tampoco es muy necesario seguir dándonos vueltas en lo mismo. Yo creo que los antecedentes están como para poder formular el informe final. Y por otro lado, respecto al mandato, no recuerdo bien, Presidenta, pero tengo la impresión de que se le entregaron a usted facultades para que hiciera una propuesta que debíamos después ir acordando, que no se acordó, y entonces empezamos sesión a sesión. Entonces, usted hizo un primer planteamiento global de invitados que después se fue ratificando sesión a sesión, y en ese sentido, digamos, no vale mucho la pena seguir ahondando en esto cuando están todos los elementos, más allá de que haya un sector que le guste o que no le guste el tema de los indultos. Y por lo demás, digamos, creo que el tema también parece que ha perdido vigencia respecto de un sector que efectivamente, digamos, no ha estado tan presente y que parece que partió para otro lado a buscar algún tema de dividendo político, porque está claro que aquí no está dando. Sí, lo que le quería pedir a la secretaria, porque yo se lo pregunté en el principio, del acuerdo que se había tomado para ver si yo podía citar a alguna persona que estuviera dentro de la lista de las propuestas. Así que pedirle a la secretaria que la lea para que quede claro, y luego seguir adelante con la comisión de hoy día. El acuerdo que se adoptó en la sesión constitutiva fue facultar a la presidenta de la comisión para que fije el calendario de invitaciones de acuerdo a las propuestas de invitados que entreguen los señores diputados. Ese fue el acuerdo. Sí, diputada Mixtela, no. Muchas gracias. Cuando se le entregaron todas las propuestas de invitados a través de correo, donde usted lo que hizo junto con la Secretaría fue ordenarle, en una gran propuesta, lo que se acordó era que después de resolver quiénes efectivamente iban a venir, usted iba a poder convocarlos, pero
hubo varias sesiones en las que presidió, de hecho, el diputado Mellado, y en donde lo que fuimos haciendo fue ir avanzando en relación a lo que se tenía de la propuesta, y fue acordado en cada comisión, en cada sesión de la comisión, quién venía a la siguiente sesión, pero jamás votamos ni acordamos de que la propuesta particular respecto de Monsalve y la ministra Vallejo, usted lo que hizo fue informar que ellos estaban disponibles a venir un día martes, que eso es muy distinto a decir o a preguntar si nosotros estábamos de acuerdo con que ellos vinieran, e incluso en una comisión excepcional, un día excepcional, y que al final eso se cayó porque fue una información que usted dio antes de cerrar la sesión, y eso quedó en nada, y es como finalmente lo que ha sucedido durante los últimos meses, que eso nadie más ha retomado el tema porque por reemplazo, por distintas razones, pero eso fue lo único como se abordó el tema de la presencia de esos dos ministros. Yo al menos creo que no estoy de acuerdo, no vienen al caso. Hemos invitado y hemos escuchado a todos quienes han podido explicar desde el ámbito de sus competencias, como muy bien dice la diputada Fríes, con detalles reiterativos, pedagógicos, donde ya creo que no hay mucho más que darle vuelta al asunto. Yo al menos no daría el acuerdo para no solo no prorrogar, sino que evidentemente, por razones obvias, no habría espacio para escuchar a nadie más. Muchas gracias, diputada. Solo decir que en relación a las 2 veces que me presidió el diputado Mellado, fue porque está mi padre enfermo y por fuerza mayor no pude asistir, justifiqué como correspondía, pero para que no se preste al voleo, dejarlo ahí dando vueltas, porque yo no participé en esas 2 comisiones. En relación al acuerdo tomado, no quiero seguir ahondando en el tema, pero para mí era súper relevante que viniera el subsecretario Monsalve, quien dio una declaración un mes después de la ministra Vallejo diciendo que el presidente Boric tenía toda la información, versus la declaración que dio la ministra Vallejo, si mal no recuerdo, en el mes de enero, donde ella dijo que si el presidente hubiese tenido todos los antecedentes, no habrían sido los mismos indultados. Por eso yo consideraba que era relevante, estaba dentro de la lista de las propuestas, estaba dentro de mis atribuciones convocarlos, se hizo, insisto, hubo muy buena disposición del subsecretario Monsalve, de hecho se citó a una comisión especial para él un día martes a las 8:30 de la mañana, la cual él mismo canceló por motivos de su trabajo, pero yo acato aquí lo que diga la mayoría, en su momento lo vamos a votar. Ahora le vamos a dar la pasada para que nos siga esperando, vamos a dar la bienvenida al presidente del Consejo de Defensa del Estado, el señor Raúl Letelier, quien participa acompañado de la señora Ruth Israel López, jefa de Procuraduría Fiscal Santiago, y doña Daniela González Balaguer, jefa de gabinete del presidente. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahí sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, entiendo que la invitación a exponer a esta comisión dice relación con la intervención que tuvo el Consejo de Defensa del Estado en los procesos en virtud de los cuales se impugnaron los decretos supremos que dieron lugar a los indultos referidos para esta comisión. Entonces, bueno, yo me expondré algo sobre ello. A ver, con fecha 1 de marzo del 2023, el Ministerio de Justicia solicitó al Consejo de Defensa del Estado asumir el patrocinio y representación del Presidente de la República y el Ministerio de Justicia en los requerimientos de inconstitucionalidad presentados en virtud del artículo 93, inciso primero, número 16 y 19 de la Constitución Política de la República. Todos ellos en contra de los decretos supremos 3112, 3234, 3220, 3219, 3215, 3218, 3214, todos del 2022, emitidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en las causas seguidas ante el Tribunal Constitucional en los roles 13964 y siguientes.
El 7 de marzo del año 2023, el Consejo de Defensa del Estado decidió asumir la representación del Presidente de la República y del Ministerio de Justicia en dichos requerimientos. El 13 de marzo, el Consejo de Defensa del Estado presenta los escritos ante el Tribunal Constitucional, donde asume la representación del Presidente y del Ministerio. El 14 de marzo se presentan los escritos de designación de abogado patrocinante y se anuncian los alegatos ante el Tribunal Constitucional. Siendo los requerimientos acciones cuyo objeto es obtener la nulidad de un acto administrativo, es que el Consejo de Defensa del Estado posee competencia directa para esa representación. El artículo 3º de nuestra ley orgánica establece como funciones del Consejo de Defensa del Estado la defensa del fisco en todos los juicios y en los actos no contenciosos de cualquier naturaleza, sin perjuicio de la que corresponda de acuerdo a la ley a los abogados de otros servicios públicos. Y número 8, la representación del Estado en todos los asuntos judiciales de naturaleza contencioso-administrativa en que la acción entablada tenga por objeto la anulación de un acto administrativo cuando así lo acuerde el Consejo. El asunto referido, por ser un caso contencioso-administrativo, le correspondió su conocimiento al Comité Contencioso Administrativo del Consejo de Defensa del Estado, integrado por el consejero Rodrigo Quintana, por el consejero Sebastián Soto, a esa fecha y actualmente está con permiso por estar integrando la Comisión de Expertos del Proceso Constituyente, y por mí. Debido al tipo de caso, ambos consejeros decidimos que yo estuviera a cargo de la defensa en ese proceso. La defensa realizada por el Consejo de Defensa del Estado se encuentra circunscrita al texto, al texto de los requerimientos. Ese es, de alguna manera, su marco jurídico en el cual interviene. El Consejo de Defensa del Estado es un órgano de defensa judicial del Estado. Los razonamientos que justifican nuestras competencias son jurídicos y sus destinatarios son principalmente los tribunales de justicia. En los casos referidos, el Consejo de Defensa del Estado ofreció un conjunto de argumentos que pretendieron hacerse cargo de los fundamentos expuestos en los requerimientos. En resumen, lo sostenido por nuestra institución fue que los requerimientos presentados contra los actos del Ministerio de Justicia no eran correctos jurídicamente, sus fundamentos eran frágiles y exponían vicios improcedentes constitucional y legalmente. En resumen, la opinión del Consejo de Defensa del Estado en relación a los requerimientos que pretendían la nulidad de los decretos supremos. Por el contrario, entonces, estos actos indicados eran constitucionales, perfectamente legales y no poseían vicio de juridicidad alguno. Los requerimientos tuvieron dos argumentos principales ante el Tribunal Constitucional. La primera era la falta de motivos, ¿no? Los requirentes decían que estos decretos supremos no tenían motivos, no tenían fundamentación. Para ello, el Consejo de Defensa del Estado hizo una distinción entre los tipos de decretos. Habían unos decretos que eran, digamos, derivados del estallido social. En esos decretos se leía claramente cuáles eran las fundamentaciones que estos tenían, y ellos eran la necesidad de superar una crisis política e institucional en la cual se generaron hechos de violencia y de violaciones a los derechos humanos que exigen la adopción de acciones extraordinarias que permitan restablecer la paz social. Del mismo modo, los decretos hacían referencia a que el nivel de conflictividad en el país configuró un contexto excepcional enmarcado en masivas manifestaciones públicas. En ese contexto y con el objeto de propender a la cohesión social, el reencuentro nacional y de mirar hacia el futuro con mayor dignidad y paz, es que se concedieron esos indultos. El Consejo de Defensa del Estado mostró ante el Tribunal Constitucional que la supuesta falta de fundamentación esgrimida en esos requerimientos solo se derivaba de que los requirentes pensaban o asumían que solo razones humanitarias serían las que podían justificar los indultos. Sin embargo, exhibimos ante el Tribunal Constitucional que eso no es efectivo, que el indulto ha sido utilizado en nuestra legislación y en el mundo entero para diversas motivaciones. A veces el indulto se utiliza como una forma de resolver un problema en la legislación.
¿no? A veces es utilizado como un mecanismo para, por ejemplo, morigerar la aplicación de leyes que pudiesen estimarse como demasiado severas en situaciones concretas y que el legislador no pudo prever con antelación, y por ende el indulto se usa con ese objeto. A veces el indulto se utiliza como una forma de crítica a la proporcionalidad que tienen determinadas sentencias. Este fue, por ejemplo, el principal uso que ha tenido el indulto a propósito de la pena de muerte. A veces el indulto se utiliza como forma de resolver un problema legislativo injusto. Esto, por ejemplo, ha sucedido en algunos casos de aplicaciones de multas que se estiman inapropiadas, descontextualizadas o que a veces son excesivas. A veces el indulto se utiliza como una especie de política pública carcelaria. Se privilegia, por ejemplo, y se incentiva la conducta, la buena conducta al interior de los recintos carcelarios, beneficiando a aquellos que se encuentran en mejores condiciones de reinserción social. A veces el indulto se utiliza como una expresión de simple misericordia, y estos son los clásicos ejemplos de indultos por razones humanitarias o por razones de salud. A veces, y este es tal vez el uso prototípico de la institución del indulto, al menos en el mundo entero se utiliza como perdón político. Este es un uso completamente habitual, y de hecho por algunos es considerado el uso, diríamos, prototípico de la institución del indulto. Luego de crisis políticas, aquellos que están involucrados en ellas y luego son condenados, son luego indultados como forma de superación y de recomposición social. En el ámbito, por ejemplo, comparado, los indultos a los condenados por las acciones de separatismo catalán han sido, por ejemplo, un uso paradigmático de esta institución. Por eso entonces expusimos ante el Tribunal Constitucional que esta supuesta preferencia por un tipo de razones no era correcta jurídicamente y no tenía apoyo ni en la Constitución ni en la ley. De hecho, es más, uno podría decir que ningún presidente de la República ha utilizado el indulto con una única razón. La mayoría de ellos utilizan un conjunto de razones que van pesando de acuerdo a las características y circunstancias aplicadas. La razón, de hecho, puramente política, donde cada presidente de la República observa, digamos, espacios políticos de conflictividad social, donde juzga necesario utilizar la institución del indulto para aportar paz y mejor convivencia política, es, diría, una razón prototípica de la institución del indulto. Bueno, de hecho, no por nada, Alejandro Silva Bascuñán, uno de los grandes constitucionalistas chilenos, colocaba a la facultad de indultar dentro de las atribuciones políticas del presidente de la República, asumiendo que el rol del indulto es principalmente político. Con ello mostramos ante el Tribunal Constitucional que el argumento de la falta de motivación del conjunto de decretos referidos al estallido social no era correcto. En relación al indulto del señor Mateluna, que era otro, que el indulto del señor Mateluna no estaba asociado al estallido social, también el Consejo de Defensa del Estado mostró ante el Tribunal Constitucional lo incorrecto del requerimiento y la fundamentación de ese decreto supremo. En este caso, las razones esgrimidas por los decretos no hacen referencia al estallido social, este no es un caso de ese tipo, sino que hacen referencia principalmente a razones socioculturales o de política carcelaria. Expusimos ante el Tribunal Constitucional la descripción de cada una de las razones que justifican ese decreto, que en verdad eran razones de textos del decreto que los requerimientos no simplemente pretendían. Y aquí mostramos cómo la lectura de ese decreto muestra digamos, las razones que se tienen en cuenta para poder otorgar esos indultos, ¿no? En expreso, por ejemplo, el informe favorable del Tribunal de Conductas del Centro Penitenciario Colina 1, que es favorable a la concesión del beneficio, informes psicosociales positivos y sin inconvenientes que limiten la capacidad de reinsertarse en la sociedad respecto del condenado señor Mateluna. También los informes, el informe social de fecha 5 de septiembre del 2022, que indica un bajo compromiso delictual del condenado, la existencia de una red de apoyo estable como referente de contención socioemocional y los recursos personales y económicos ante la eventual puesta en libertad.
También mostramos que los decretos hacen también referencia al informe psicológico favorable, que muestra proyecciones vitales viables, actitud favorable hacia la intervención, supervisión en contextos de control, pronóstico de reinserción favorable, todos ellos informes hechos por los especialistas penitenciarios. También dimos cuenta de cómo ese decreto también hace nuevamente referencia al control de conducta que ha tenido el condenado Mateluna dentro del recinto penal y los informes positivos. También exhibimos cómo los decretos hacen también referencia a los informes ocupacional, de actividad laboral y educacional. Todos estos informes que recomiendan la concesión del indulto y que muestran una conducta del favorecido que da cuenta de su merecimiento. Mostramos también ante el Tribunal Constitucional que este tipo de consideraciones de política carcelaria, de beneficios carcelarios, no es para nada extraña en la historia de los indultos y dimos cuenta ante ese tribunal el conjunto de decretos que eran idénticos en el sentido que hacían referencia a los mismos criterios. Otro de los argumentos del requerimiento era la desviación de poder. Los requirentes ante el Tribunal Constitucional presentaron argumentos en el sentido de que los decretos supremos tenían una especie de voluntad oculta, una voluntad que no era la voluntad real de aquel que emitía el acto y que, por otro lado, los actos impugnados eran también actos arbitrarios. Parte de la idea de arbitrariedad los requirentes la hacían ver o la mostraban en relación a esta falta de fundamentación, de la cual ya me he referido. Bueno, el Consejo de Defensa del Estado mostró que estas alegaciones eran incorrectas. Dimos cuenta ante el Tribunal Constitucional que un razonamiento, diríamos, un razonamiento graciable, es decir, un razonamiento en donde la manera en que se debate o se informa o se decide es por gracia o de perdón particular. Esto en general envuelve la universalidad del juicio. Una parte de los requerimientos hacía referencia a que el hecho de que el ministro de Justicia mostrase que los beneficiarios de estos indultos iban a ser todos aquellos que estaban en esta situación, lo hacía símil a una amnistía o a un indulto general, no en cambio a un indulto particular. Mostramos en general que los indultos particulares, aun cuando son particulares, hacen referencia a razonamientos que son perfectamente universales. Del mismo modo, también indicamos ante el Tribunal Constitucional que el razonamiento utilizado por los requirentes era además procesalmente improcedente. Aquí indicamos como buena parte de las argumentaciones de esos requerimientos hacían referencia a que en esta parte, en la parte de desviación de poder, se asumía que lo que había hecho el presidente de la República y el Ministerio de Justicia era inmiscuirse en materias legales, en el sentido de que solo la ley puede permitir el indulto general o la amnistía, y en los casos en que eso suceda, la Constitución Política de la República establece que ese requerimiento no puede ser presentado por una parte de los diputados, sino que tiene que ser interpuesto por requerimiento de cualquiera de las cámaras. Entonces había ahí un problema también de legitimación al respecto. Del mismo modo, también mostramos ante el Tribunal Constitucional que la forma como los requirentes exhibían la desviación de poder era una forma insegura, era insostenible jurídicamente. Mostramos también cómo la desviación de poder supone el ejercicio ilegal de competencia administrativa, cuestión que, como hemos analizado, no se daba en estos supuestos. Dimos cuenta también ante el Tribunal Constitucional que la idea mostrada en los requerimientos acerca de una suerte de desacoplamiento entre la voluntad real de aquel que emite el acto y la voluntad formal, que es la que se expresa en el texto, también era improcedente. Nunca la desviación de poder ha consistido en esta suerte de comparación entre una voluntad ideal imaginada con una voluntad real. Bueno, con fecha 5 de mayo del 2023 fueron dictadas por el Tribunal Constitucional las sentencias en los procesos en que participó el Consejo de Defensa del Estado. Estas sentencias rechazaron en todas sus partes los requerimientos presentados.
Y bueno, con respecto al argumento de la falta de fundamentación, el Tribunal Constitucional analiza en esta sentencia la facultad de indultar, y para ello lo hace a nivel constitucional y legal. De hecho, considera esta facultad como descrita en términos especialmente intensos, constituyendo en el derecho lo que se denomina un caso de discrecionalidad fuerte. Ello, dice el tribunal, deriva de ser un acto político que constituye un poder de gracia. En su considerando 30º indica que resulta que en su condición de gracia el indulto es materialmente ajeno a parámetros previos que condicionan su concesión, ya que el concedente no solo dispone de libertad para otorgar o denegarla, sino que también ostenta la plenitud de facultades para adoptar tal decisión sin sometimiento a voluntades ajenas a la suya propia. Si no se entendiera así, dice el Tribunal Constitucional, se trataría de un acto dependiente de un poder superior que debería autorizar su ejercicio, lo cual es contrario al carácter graciable del acto. La sentencia, por su parte, muestra que aquí en esta materia hay un acuerdo, diría yo, completamente pacífico en la doctrina jurídica, y cita los trabajos de Silva Bascuñán, Beca Frey y Casor Aliste. Con relación al argumento de desviación de poder, el Tribunal Constitucional sostiene que la propia naturaleza del indulto confirma que éste actúa con respeto hacia las decisiones del Poder Judicial, no siendo el indulto un acto jurisdiccional, sino un acto de gobierno que, aunque incide en el cumplimiento de la decisión judicial inicial, no se entromete en la función jurisdiccional, la cual ya se agotó. Es por ello, dice el Tribunal Constitucional, que toda crítica al indulto como ejercicio de carácter jurisdiccional termina siendo un cuestionamiento a la institución misma de esta gracia recogida en el texto constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional reconoce en varias partes esta idea de que, en verdad, lo que se está impugnando en muchos de los argumentos del recurso es la propia facultad de indultar y no propiamente su contenido. Con dicha sentencia, entonces, que rechaza en todas sus partes los argumentos de los requerimientos interpuestos, con dicha sentencia finaliza la participación del Consejo de Defensa del Estado en este asunto, en este proceso, y por ende dicha causa se encuentra actualmente en un estado para ser dada de baja en nuestro procedimiento interno. Eso es lo que puedo informar. Muchas gracias. Colegas, ¿quieren hacer alguna consulta? Matías solamente está y Erika. Sí. Yo quería hacer una consulta, presidente, en términos de lo que digamos lo que se hace en el Tribunal Constitucional y lo que analiza el Tribunal Constitucional es lo que tiene relación con el cumplimiento de la Constitución, ¿no es cierto? No revisa más allá en la parte si se cumple la parte legal. ¿Esa parte la revisa o no la revisa? Porque yo entiendo que solamente son temas de inconstitucionalidad. Bueno, este es un requerimiento de inconstitucionalidad, sí. Y por ende, como tal, se refieren solo a la eso. Revisión es que se haya ejercido la potestad de acuerdo a la Constitución. Pero generalmente, disculpe la ignorancia, yo soy abogado, todo lo que tiene que ver con el Tribunal Constitucional en base a eso, las presentaciones que se hacen, los requerimientos que se hacen, en base a analizar si se cumplió o no la Constitución, ¿no es cierto? Así es. Solamente eso. Sí. Presidente. Perdón. Una consulta. Diputado Leal. ¿Hay otro invitado después de...? Sí, tenemos un invitado. Lo que pasa, Presidenta, es que escuchar al ministro Cordero, escuchar al presidente del Consejo, obviamente que van a defender la tesis correcta del gobierno. O sea, me gustaría si hay otros invitados, porque obviamente si escuchaba al ministro de Justicia, al presidente del Consejo, van a defender la tesis del presidente. No tienen otra alternativa, son funcionarios dependientes nombrados por el presidente. Por lo tanto, ¿qué otros invitados tenemos para...? Nos queda la señora Macarena Cortés, jefa del Departamento de Reinserción Social del Ministerio de Justicia. Sí. Dígame. Por su intermedio, respecto a lo que ha señalado el diputado Leal, yo entiendo sí el ministro Cordero, pero entiendo que el presidente del Consejo de Defensa del Estado es un órgano autónomo. Entonces, en modo alguno representa al gobierno del presidente. Entonces, pero básicamente, digamos, convengamos que es un organismo autónomo y por lo tanto se ha caracterizado siempre por defender el interés del fisco, no de la autoridad de turno. Así que yo solicitaría que esas expresiones no quedaran en acta, porque creo que induce un error a quienes puedan leerla. Quisiera precisar que se permite que escuchar
Era el ministro Cordero, que es un funcionario dependiente del presidente, y el presidente del Consejo nombrado por el presidente. Eso dije. No veo que haya faltado la verdad. Por supuesto, diga, presidente. No, solo quisiera precisar que las personas que trabajamos en el Consejo de Defensa del Estado trabajamos como carrera funcionaria. Yo llevo 23 años al interior del Consejo de Defensa del Estado, ¿no? Y me he desarrollado y he tenido que defender actos administrativos de todas las administraciones públicas, ¿no? El Consejo de Defensa del Estado define, como su nombre lo indica, defiende al Estado y defiende al Poder Ejecutivo. El Consejo de Defensa del Estado los defiende a ustedes también, al Congreso cuando es demandado, incluso cuando es demandado al Poder Judicial también lo defiende, ¿no? Entonces, solo para precisar que nosotros no somos un servicio dependiente de un ministerio, no tenemos esa función, y no quien construye las estrategias jurídicas es solo el Consejo de Defensa del Estado. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Los que están conectados por Zoom tampoco. Bueno, agradecerle su presencia, presidente, muchas gracias. Encantado. Sí, un gusto, Gracias. pues. Aproveché de conocerlo personalmente. Son instancias que uno no tiene muy a menudo. Muchas gracias. Y nos vamos a preparar. Llegó la segunda persona, ¿no es cierto? Esperemos que... Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Es Macarena Cortés Camus, jefa del Departamento de Reinserción Social del Ministerio de Justicia. Vamos a despedir de él. Bueno, bienvenida y le vamos a dar la palabra para que pueda exponer. Muchas gracias, presidenta. Me gustaría partir señalando que yo detento el cargo de jefa de la División de Reinserción Social desde marzo del año 2020, pero yo me desempeño en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2006. He sido parte de los equipos de la División Jurídica, de la División de Coordinación y Estudios de esa institución. He sido jefa del Departamento de Reinserción Social Juvenil durante 6 años y en marzo del año 2020 asumo la División de Reinserción Social. En este sentido también me gustaría señalar que dentro del ámbito de competencias que me corresponde dentro de la división, la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos señala como una de las funciones del Ministerio la formulación de políticas, planes y programas sectoriales relativos al tratamiento penitenciario y la rehabilitación del condenado, y eso es lo que se hace a través de la División de Reinserción Social. Otra de las funciones que señala la Ley Orgánica del Ministerio es la de asesorar al Presidente de la República en lo relativo a amnistías y indultos, pero esa función, el reglamento orgánico la fija en la División Judicial. El jefe de la División Judicial ya compareció ante esta comisión en su momento. Como señalaba, como una de las funciones que se establece por el reglamento orgánico dentro de la división es justamente aquellas relacionadas con el tratamiento penitenciario y la rehabilitación del condenado. En el año 2015 se define que funcionalmente la sección de indultos forma parte de la División de Reinserción Social, y esto con el objetivo de concentrar en esta división todas las materias relativas a beneficios legales de la población privada de libertad, y con la idea también de dar más fluidez a las coordinaciones con Gendarmería de Chile, ya que, como ustedes saben, los indultos parten por un expediente administrativo que genera Gendarmería de Chile. Entonces, en ese sentido, si bien funcionalmente la sección de indultos funciona dentro de la División de Reinserción Social, nuestra competencia se reduce a revisar que todo el procedimiento administrativo de la solicitud de indulto se realice conforme establece la ley, revisar que el expediente de indulto contenga todos los elementos que están ahí señalados, y elaborar el informe técnico que elabora la sección de indulto con todos los antecedentes a fin de que posteriormente
sea visado por la división judicial y posteriormente remitido al gabinete de la autoridad, quien detenta finalmente la facultad para decidir respecto de esta solicitud. Bueno, voy a usar ese porque suena muy raro. Muchas gracias. Funciona, ¿no? Sí, sí funciona. Bueno, agradecerle su presentación, saber si los diputados quieren hacer alguna consulta al respecto. Sí, los que están conectados tampoco. Yo quiero hacer una consulta. Como es el Departamento de Reinserción Social, y usted también manifestaba que se trabajaba en conjunto con Gendarmería, dentro de los informes que se entregaron, entiendo que varios tenían, casi todos, la mayoría tenía informes negativos de Gendarmería. Eso en relación a la reinserción, ¿cómo lo ven ustedes? Porque si hay informes negativos de reincorporarse a la sociedad, ¿ustedes lo toman en cuenta o no lo toman en cuenta? Porque en este caso, si ustedes también asesoran al presidente de la República, me imagino que no le dijeron que no, que estaban estos antecedentes, digamos, de Gendarmería que eran negativos en términos de reinserción o eran en términos de otro tipo de cosas. Por favor. A lo que a nosotros nos corresponde hacer es poner en conocimiento a través de este informe de la sección de indulto los antecedentes que obran en el expediente administrativo. Y por lo tanto, todos esos elementos están, pero se sopesan también con todos los elementos que están en ese expediente administrativo y por lo tanto, conforme a ello, la autoridad puede tomar la determinación que corresponda conforme a su facultad. Bueno, muchas gracias. ¿Algún otro colega que quiere hacer alguna consulta al respecto? Entonces, como nadie quiere hacer consultas, le agradecemos su participación. Muchas gracias. Ya, y ahora nos quedaría el resto de la sesión. El Contralor se justificó que no podía venir, que podía venir el 12 de junio. Y le quiero hacer una pregunta a la secretaria. Hay varias cosas que tenemos que tomar, no varias, solo tres. Una es si se va a ampliar la comisión, si vamos a solicitar la ampliación. Y segundo, si no se, por la cantidad de representantes que hay hoy día, no sé si se puede ampliar o no. Entonces hay quórum, sí hay, sí se puede. Y mi pregunta es la siguiente, si no se amplía eso, igual podemos hacer el oficio al Contralor y al Presidente de la República si votamos y tenemos los votos correspondientes. ¿Sí se puede? Ok, entonces vamos a hacer esas tres consultas para que estemos ok. Parto por enviar el oficio al Contralor, que fue la propuesta de la diputada Mix para no extender la comisión. Y, secretaria, de nuevo, para no equivocar y para que quede súper claro, las preguntas las envían los diputados por acuerdo de la comisión, ok, pero que la envíen de aquí, a ver, hoy día es día lunes, de aquí al día miércoles, no creo que sea para más tiempo. Y no tenemos. No es la suma de preguntas, bueno, la vamos a mandar sin preguntas, por eso. No están las preguntas hoy día. Sí. Para aclarar mi solicitud, porque parece que no se entiende muy bien. Le doy la palabra a la diputada Mix. Yo propuse que como no había podido venir el Contralor y como no estamos de acuerdo por extender la comisión, existía la alternativa, se les llegan las preguntas. No es una propuesta mía, solo que es una opción para que queden aquellas preguntas que algunos quisieron realizar, nada más. Que no es lo mismo que una propuesta con tanto interés de que responda el Contralor, no. Es una opción alternativa a que no se extienda la comisión. Muchas gracias, diputada. Sí, lo que pasa es que esta sería la última sesión y el cuestionario tendríamos que tenerlo antes de votarla. Ya, entonces pidamos la votación entonces si vamos a extender o no la comisión. Al final es eso. ¿Ya? Como les decía al principio, para los que no alcanzaron a... Sí, los diputados que están conectados para poder tener la votación tienen que prender sus cámaras y estar en un lugar, en una oficina. Eso fue bastante expreso. Diputado Coloma, ¿puede entrar a una oficina? Perdón, una pregunta a la Secretaría. Yo he entendido que lo importante es que uno no esté en el vehículo para poder votar.
Diputado Coloma, le voy a dar la respuesta yo. Eso se revisó, se leyó todo lo que está establecido y tiene que ser en un lugar cerrado. Ok. Eso sería. Entonces, ¿están acá? Entonces, la primera votación que vamos a hacer, si estamos de acuerdo con extender el plazo de solicitar, perdón, la extensión de la comisión. El diputado Edo. No. Perfecto. Sí. Diputado Jaime Araya. Diputado Cristian Araya. A favor. Diputado Reyes no está. Diputado Coloma. Diputada Frías. Contra. Diputado Ilavaca. Diputado Leal. Diputada Mix. En contra. Diputado Ramírez. En contra. Diputado Rivas. Presidenta. A favor. ¿Presidenta? Diputado Coloma. Estamos Es que ahora estoy en una oficina, Presidenta. Voto a favor de poder mantener la extensión del plazo. No, cuando hay empate. Sí, se rechaza. Bueno, se rechaza la solicitud, entonces quiero hacerle una propuesta. Bueno, más que propuesta en el fondo es que nos reunamos mañana para tener el cuestionario para el Contralor y habría que votar también los que hemos solicitado un oficio al presidente de la República también con un cuestionario. Eso habría que votarlo también, secretaria. ¿Ya? ¿A qué no me va a citar, Presidenta? ¿Puede ser? Sí, lo que pasa es que para poder hacer el cuestionario al Contralor tenemos que traer las preguntas, ¿ya? Y también hoy día tendríamos que, si eso no lo podemos votar hoy día, por lo mismo hacer una citación mañana, nos ponemos de acuerdo en un horario que puedan todos, reunirnos, traer las preguntas y además de eso, votar hoy día, que también hubo una propuesta de hacer un cuestionario al presidente de la República también con las preguntas correspondientes. Eso lo podemos votar hoy día. Sí. Pongámoslo en votación, Presidenta. No, es que no es hoy día el último día. Lo que pasa es que los colegas quieren hacer preguntas porque el Contralor no va a poder venir, porque no tenemos la fecha establecida. Por lo mismo, mejor hacerle preguntas concretas. Sí, ¿cuándo vence el plazo? El 3 de junio. Eso, El plazo vence el 3 de junio. tenemos tiempo todavía, ¿no? Si no era la última. Secretaria, le voy a pedir primero que votemos si vean el oficio del presidente de la República, que usted dijo que era por un tercio, que en el fondo son 4 integrantes que se estuvieran de acuerdo para mandar ese cuestionario al presidente Boric. Pero un cuestionario que tiene que también acordar. Sí, por eso. Lo que pasa es que si estamos de acuerdo con el cuestionario, en la reunión de mañana traemos las preguntas para que también se voten acá en la comisión. Por eso primero hago esa pregunta. Si quieren mandarle un oficio al presidente, ok. Sí. Vamos a votar eso ahora. Diputado Aedo. No está. Diputado Araya. Jaime Araya. Abstengo. Diputado Cristian Araya. A favor. Diputado Coloma. A favor. Diputada Frías. Contra. Diputado Ilavaca. Diputado Leal. Diputada Mix.
Diputado Ramírez. En contra. Diputado Rivas. Presidenta. A favor. Sí, pero es por 4, ¿no? Sí, está bien, porque tenemos 5 votos a favor, 4 en contra y una abstención, pero están el quórum. El quórum Para dirigir, claro, un oficio al Ya, presidente. entonces está el quórum para poder mandar un oficio al presidente con preguntas al respecto de la comisión de indultos y enviaríamos también un oficio con preguntas al Contralor y mañana nos podemos reunir antes de la sala o en la tarde después de la última comisión que son hasta las 7 de la tarde, ¿o no? Presidenta, Consulte. la elaboración del cuestionario al presidente, si es que mañana se define, también lo vamos a definir entre todos. Sí, obvio. En la misma lógica. Sí, Ya, no, ok. sí, por supuesto. Ya. Sí, la idea es votarlo acá. Presidenta. Ver si tiene quórum de un tercio, si no me equivoco. Presidenta, eso le iba a decir, que no es entre todos, es con 1/3 de los parlamentarios se puede enviar un oficio al presidente de la República. Eso, sí, con el quórum distinto. Muchas gracias. Sí, eso lo gracias, diputado Coloma, lo dejamos claro y establecido. Así que, ¿qué les acomoda? ¿Antes de la sala, antes de las 10 de la mañana o en la tarde? Sí, por eso pregunto. No, mañana es a las 10 de la mañana. Porque para que tengan tiempo de traer las preguntas. Si las pueden enviar antes para que la ordene la secretaria. Sí, puede ser a las 9. Mañana a las 9 de la mañana. Puntualmente esos dos temas y cerramos. ¿Les parece? Ok. Listo. ¿Alguna opinión al respecto? ¿Nada? ¿Estamos ok? También puede ser por Zoom, mixta. Sí, porque igual por los traslados y todo que sea mixta, ¿ok? Estamos ok. Se termina la sesión de hoy día, entonces por haberse cumplido el orden del día, se levanta la sesión.